El teorema de ángulos suplementarios, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, ángulos correspondientes y ángulos opuestos por el vértice se aplica para calcular la medida de ángulos. Entonces, fíjense, aquí en este problema me dan un ángulo. Me dicen que este ángulo acá vale 60 grados. Este ángulo lo voy a llamar el ángulo A. Voy a decir que la medida del ángulo A es 60 grados. A partir de este 60 grados debo encontrar cuánto mide el ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Empecemos aquí a mirar algunas medidas. Por ejemplo, la medida del ángulo 2. La medida del ángulo 2 es 60 grados. ¿Por qué? Entonces, si ustedes se fijan el ángulo A y el ángulo 2, mírenlo. Este es el ángulo 2, este es el ángulo A, mírenlos. Los coloqué en el mismo color porque son opuestos por el vértice. Y ya sabemos que dos ángulos que son opuestos por el vértice miden lo mismo. Luego la medida del ángulo 2 es 60 grados. Ahora, bueno, ya sé la medida del ángulo 2. Con respecto al ángulo A, yo puedo decir cuánto mide el ángulo 5. ¿Cuál es la medida del ángulo 5 a partir del ángulo A? Entonces, la medida del ángulo 5 es 60 grados. Bueno, aquí voy a escribir al frente del por qué, ¿listo? Entonces, arriba dijimos que eran iguales, ¿por qué? Dijimos que eran opuestos por el vértice, ¿cierto? Opuestos por el vértice. Luego, el ángulo A y el ángulo 5 son iguales. ¿Por qué? Bueno, eso es porque son correspondientes. Recuerde que ángulos correspondientes son los ángulos que están al mismo lado de la secante. Esta es la recta secante, ¿no? Mire que los ángulos que están al mismo lado, en este caso son el 7, el 5, el 3 y el de 60. Estos cuatro ángulos están por debajo de la secante. En especial A y 5, fíjense, el A y el 5 están al mismo lado de la secante. Pero A es un ángulo externo, está por fuera. Y 5 es un ángulo interno, está por dentro de las paralelas, recuerde, por dentro de las paralelas. Entonces, este es ángulo interno, este es ángulo externo, están al mismo lado de la secante, recuerden que se llaman ángulos correspondientes. Eso quiere decir que el ángulo A y el ángulo 5 miden exactamente lo mismo. Ambos miden 60 grados, porque si este mide 60, pues este debe valer 60. ¿Por qué? Correspondientes. Ahí lo escribimos. Mide 60 grados el ángulo 5 porque es correspondiente. Todos es con respecto a este ángulo de 60, ¿no? A este ángulo de 60 que recuerden que este ángulo lo llamamos A. Bueno, ahora miremos el ángulo de A y el ángulo 7. El ángulo A y el ángulo... Bueno, no sería el ángulo 7, sería el ángulo 6. El ángulo A y el ángulo 6. ¿Cómo se llaman ese par de ángulos? Dos ángulos que uno está por debajo de la recta secante y el otro está por encima de la recta secante. O sea, están alternos. Uno por un lado y otro por otro lado. Están alternos. Se alternan. Uno para este lado, otro para el otro lado. Alternos. Y ambos están por fuera. Entonces, ¿cómo son el ángulo A y el ángulo 6? Ángulos alternos externos. Entonces voy a decir que la medida del ángulo 6 también es 60 grados. ¿Por qué? Porque es alterno externo. Alterno externo con respecto a A, ¿no? Mire, alterno externo con respecto a A. Y entonces ya sabemos que los ángulos alternos externos miden lo mismo. Entonces, por lo tanto, el 6 también mide 60. Lo siguiente es, por ejemplo, la medida del ángulo 1. ¿Cuánto es la medida del ángulo 1? 120 grados. ¿Por qué? Porque este es suplementario. Es suplementario. ¿De quién?
de A. Recuerde que si usted suma dos ángulos suplementarios, o sea, este ángulo A lo suma con el ángulo 1, mire, suma esto más esto, recuerde que todo da 180. De acá hasta acá le tiene que dar 180 grados. Si aquí ya avanzó 60 grados, fíjese, si usted aquí ya avanzó 60 grados, ¿cuánto le falta 60 para llegar a 180? Pues 120. 120 más 60 da todos los 180. Entonces yo digo que el ángulo 1, la medida del ángulo 1 es 120 porque es suplementario. Todos estos, ojo, todos estos es con respecto al ángulo A. Al ángulo A, perdón, esa flecha no va allá, al ángulo A que me lo da el problema, mire. El problema me dice aquí este ángulo, bueno, me dan ese ángulo que me dicen que es 60 grados y que yo lo llamé A. ¿Listo? Yo lo llamé aquí el ángulo A. Ahora, fíjense en lo siguiente. Si A es 60 grados, ¿cierto? Yo puedo decir que el ángulo 3 con respecto a ¿cuánto es? ¿Cuánto es la medida del ángulo 3? Entonces, la medida del ángulo 3 es igual a 120 grados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjense que todo esto, de acá hasta acá, mediría 180. ¿Cierto? Toda esta recta, ya sabemos que toda la recta de lado a lado mide 180 grados, que es el ángulo llano. ¿Listo? Entonces, si este es 60, este es 120 grados. Entonces, el ángulo 3, 120 grados. ¿Por qué? 120 más 60 da 180. Porque A y 3 son suplementarios, nuevamente. A y 3 son suplementarios. Listo. Ahora, si yo dejo quieto el ángulo 3 ahí, con su valor, que ya dijimos que eran 120 grados, y me fijo en el ángulo 4, acá en el ángulo 4, entonces yo diría, la medida del ángulo 3, igual a la medida del ángulo 4. Ángulo 3 mide lo mismo que el ángulo 4. ¿Por qué? Recuerde que esos dos son alternos internos. ¿Listo? Esos dos son alternos internos. ¿Cómo son la medida del ángulo 2? Mírenlo. La medida del ángulo 2 y la medida del ángulo 5. Entonces yo diría, la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 5. Porque ellos son también alternos internos. El 2 y el 5 son también alternos internos. Pero ojo, el ángulo 3 y el ángulo 4 valen 120 grados. El 3 vale 120 y como vale lo mismo el 4 vale 120 grados. Pero el 2, mire, la medida del ángulo 2 es 60 grados. Que arriba dice, la medida del 2 es 60 grados. O sea que la medida del ángulo 5 es también 60 grados, ¿no? Estos 60 grados y estos 120 grados. ¿Cierto? No se los olvide. La medida del 2 es la misma medida del 5, pero el 2 medía 60, luego el 5 también mide 60. ¿Listo? Y ahí están ya identificados todos los ángulos a partir de los teoremas entre dos rectas paralelas y una secante.